El 12 de junio de 1944, Normandía, Francia. 6 días después del día D, el sargento William Vilunderil de la 51ª División Highland presiona su mejilla contra la culata de su rifle de francotirador Lee Enfield número 4 Kit. A través de su mira telescópica número 32, sigue a un suboficial alemán que coordina posiciones de ametralladoras a 400 yardas a través de un campo bordeado de setos cerca de Tilly-Courcelles. Su dedo encuentra el gatillo. Comienza a apretarlo. El disparo se rompe inesperadamente. La bala impacta 2 pies a la izquierda del objetivo. Underhill maldice por lo bajo. Es el tercer fallo de esta mañana. No por el viento, no por el cálculo de distancia, sino por el propio gatillo, un componente de especificación militar con 5,5 libras de arrastre. Resistencia acumulada y recorrido excesivo que convierte el disparo de precisión en una apuesta más que en una ciencia. A través de los campos de muerte de Normandía, los francotiradores británicos y canadienses enfrentan una realidad brutal. Sus homólogos alemanes, equipados con rifles Kar-98K dotados de gatillos de precisión de una sola etapa, están logrando impactos en el primer disparo a distancias donde los francotiradores de la Commonwealth necesitan 2 o 3 intentos. Las estadísticas son contundentes. Los francotiradores alemanes promedian 1,3 disparos por muerte. Los francotiradores británicos promedian 2,8 disparos por muerte. En la guerra de francotiradores, ese segundo disparo suele ser fatal. No para el enemigo, sino para ti. El fogonazo del cañón delata tu posición. Los amigos del enemigo comienzan a disparar de vuelta. Para mediados de junio de 1944, los informes de bajas cuentan la historia. Los equipos de francotiradores británicos sufren un 40% más de bajas que sus contrapartes alemanas en enfrentamientos comparables. Cada primer disparo fallado es una sentencia de muerte esperando suceder. Lo que el sargento Underhill no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que a 200 millas de distancia, en un taller subterráneo en Portsmouth, un armero civil de 52 años, sin credenciales militares y sin título de ingeniería, está a punto de resolver su problema con una modificación tan simple, tan efectiva y tan completamente no autorizada que será prohibida por 3 juntas de revisión militar antes de que un coronel inconformista obligue a ponerla en producción. Su nombre era Harold Harry Bowman, y su modificación prohibida del gatillo cambiaría la guerra de francotiradores para siempre. El rifle Lee Enfield había servido al Imperio Británico desde 1895. Para la Segunda Guerra Mundial, era legendario por su suave acción de cerrojo y su capacidad de cargador de 10 rondas, el doble que el alemán Kar-98 Kelvin. Los soldados británicos podían disparar 30 tiros apuntados por minuto con el entrenamiento adecuado. El Lee Enfield era rápido, fiable y robusto, pero nunca fue diseñado para disparos de precisión. El gatillo estándar del Lee Enfield era un compromiso militar, construido para ser fiable en barro, arena y frío ártico. El peso del gatillo variaba entre 5 y 7 libras dependiendo de las tolerancias de fabricación. Peor aún, presentaba lo que los armeros llaman un gatillo militar de 2 etapas con arrastre sustancial. Esa sensación arenosa y rechinante mientras el gatillo avanza hacia atrás antes de que el fiador finalmente se libere. Para fuego rápido a 200 yardas, esto era aceptable. Para disparos de precisión a 600 yardas, era catastrófico. Cuando el ejército británico comenzó a convertir los Lee Enfield en rifles de francotirador dedicados en 1942, añadieron miras telescópicas y seleccionaron rifles con precisión superior de cañón, pero dejaron los gatillos completamente estándar. La razón era simple. Las modificaciones del gatillo podrían comprometer la fiabilidad en combate. Un rifle que dispara siempre es mejor que un rifle que dispara con precisión solo a veces. La Escuela de Armas Pequeñas en HY había intentado abordar el problema. En 1943, los armeros experimentaron reduciendo los pesos del gatillo, debilitando los resortes y puliendo las superficies del fiador.
Los resultados fueron desastrosos. Gatillos más ligeros significaban más fallos de disparo en tiempo frío. Fiadores pulidos significaban que los rifles ocasionalmente disparaban cuando el cerrojo se cerraba bruscamente. Un mal funcionamiento aterrador llamado slam firing que mató a 2 soldados durante las pruebas. El teniente coronel Ned Armstrong, instructor jefe en HY, emitió una directiva en agosto de 1943 que se convirtió en doctrina. No se autorizan modificaciones a los conjuntos de gatillo. El mecanismo estándar del gatillo de Lehlenfeld representa el equilibrio óptimo entre fiabilidad y precisión para servicio militar. El consenso de los expertos era claro. El gatillo no podía mejorarse sin comprometer la seguridad. Los francotiradores británicos simplemente tendrían que adaptar su técnica. Pero la técnica no podía superar la física. En los setos de Normandía, donde francotiradores alemanes con Kar 98K equipados con gatillos de precisión lograban impactos de primer disparo a 500 yardas, los francotiradores británicos estaban muriendo. Los informes posteriores a la acción de junio de 1944 documentaron 73 bajas de francotiradores británicos en las 2 primeras semanas de la campaña. Bajas de francotiradores alemanes en el mismo sector, 31. Las apuestas se medían en vidas. Cada día que el problema permanecía sin resolver, más francotiradores británicos morían. Y la posición oficial seguía sin cambiar, nada podía hacerse. Estaban equivocados. Harold Bowman no era un militar. Nunca había servido en las Fuerzas Armadas. No tenía un título de ingeniería de Cambridge ni del Royal Technical College. Sus credenciales consistían en 34 años dirigiendo una pequeña tienda de armería en Queen Street en Portsmouth, reparando escopetas para granjeros y ajustando gatillos en rifles de tiro para competidores. Lo que Bowman entendía, lo que los expertos militares no, era que el diseño del gatillón no era una elección binaria entre fiabilidad y precisión. Era un problema de geometría y palanca. La revelación de Bowman llegó en mayo de 1944 mientras reparaba un rifle de tiro previo a la guerra para un club de tiro local. El rifle tenía un gatillo de 2 etapas similar al gatillo militar de Lehlenfeld, pero con una diferencia crucial, un tornillo ajustable que cambiaba el ángulo de enganche entre el gatillo y el fiador. Al alterar esta única relación geométrica, el gatillo podía romper limpiamente a 2 libras mientras mantenía un enganche completo para la fiabilidad. Bowman miró fijamente el mecanismo por un largo momento. Luego caminó hacia el cuarto trasero de su taller donde guardaba su propio Lehlenfeld, un rifle que había comprado como excedente en 1938. Pasó las siguientes 6 horas tomando medidas detalladas del conjunto del gatillo. El gatillo estándar de Lehlenfeld utilizaba un diseño simple de gancho y muesca. La palanca del gatillo engranaba con el fiador en un ángulo poco profundo, aproximadamente 35 grados. Este ángulo poco profundo significaba que el gatillo tenía que recorrer una distancia significativa antes de que el fiador se soltara, creando el arrastre característico y el pesado peso del disparo. Pero si el ángulo de enganche podía aumentarse a 60 grados, el gatillo se soltaría con un recorrido mínimo y un peso reducido, manteniendo al mismo tiempo un enganche completo del fiador para la seguridad. La modificación requeriría mecanizar una nueva muesca en la palanca del gatillo y añadir un pequeño tornillo de ajuste. Costo total de piezas, 3 chelines. Tiempo total de modificación, 45 minutos por rifle. El 23 de mayo de 1944, Bowman modificó el gatillo de su propio Lehlenfeld. Lo llevó a un campo de tiro local a la mañana siguiente. A 100 yardas, el tamaño de su grupo, la dispersión de 5 disparos consecutivos, midió 0,8 pulgadas. Con el gatillo estándar, su tamaño típico de grupo era de 2,3 pulgadas. Acababa de mejorar la precisión del Lehlenfeld en un 65% con una modificación que costaba menos que una pinta de cerveza. Bowman escribió una carta detallada al Ministerio de Guerra ese mismo día, incluyendo dibujos técnicos y resultados de pruebas.
Recibió una carta de respuesta 3 semanas después agradeciéndole su interés patriótico e informándole que todos los asuntos relacionados con modificaciones de rifles de servicio son manejados por armeros militares calificados. La carta estaba firmada por un administrativo. Nadie con conocimiento técnico había leído su propuesta. Harold Bowman no era un hombre que aceptara fácilmente el rechazo burocrático. El 15 de junio de 1944, 9 días después del día D, leyó un artículo de periódico sobre las bajas de francotiradores británicos en Normandía. El artículo mencionaba a la 51ª División Highland por nombre. Bowman sabía que esa división entrenaba en un campo cerca de Aldershot, a solo 45 millas de Portsmouth. Cerró su tienda a la mañana siguiente, cargó 5 gatillos modificados de Lee Enfield en su coche y condujo hasta Aldershot. El guardia en la puerta del campamento no quedó impresionado por un armero civil de 52 años solicitando hablar con el instructor jefe de francotiradores de la división, pero Bowman fue persistente. Esperó 4 horas. Finalmente, un joven teniente llamado James Fraser accedió a verlo, principalmente para quitárselo de encima. Fraser era escéptico. Señor Bowman. El mecanismo del gatillo de Lee Enfield ha sido evaluado por los mejores armeros militares de Gran Bretaña. Si hubiera una modificación simple que mejorara la precisión, ¿no cree que ya la habrían encontrado? Bowman abrió su estuche. Teniente, he traído 5 gatillos modificados. Desme un rifle y 10 minutos en su campo de tiro. Si no puedo demostrar que esto funciona, me iré y nunca volveré a molestarlo. Fraser aceptó, principalmente por curiosidad. 10 minutos después, Fraser estaba mirando fijamente un blanco. Bowman había disparado 5 tiros a 200 yardas. El grupo medía 1,1 pulgadas. Fraser nunca había visto un Lee Enfield disparar con esa precisión usando munición militar. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Fraser. 3 chelines por rifle, 45 minutos de trabajo. La expresión de Fraser cambió de curiosidad a preocupación. Señor Bowman, esto es impresionante, pero debe entender algo. Modificar rifles de servicio sin autorización del Ministerio de Guerra está explícitamente prohibido por las regulaciones militares. Si instalo estos gatillos y un rifle falla, podría enfrentar una corte marcial. ¿Ha probado fallos? En mi taller, sí. 500 disparos en seco, sin fallos. Pero eso no es una prueba oficial. Fraser negó con la cabeza. Lo siento, no puedo autorizar esto. Debe seguir los canales adecuados. Pero esa misma tarde, Fraser mencionó la demostración a su oficial al mando, el teniente coronel Robert M. A. de Bob Campbell del 7º Argyll y Sutherland Highlands. Campbell había ganado su apodo liderando personalmente cargas de bayoneta en el norte de África y Sicilia. No era un hombre que respetara los procedimientos burocráticos cuando la vida de los soldados estaba en juego. Campbell convocó a Bowman a la mañana siguiente. Señor Bowman, el teniente Fraser me dice que ha inventado una modificación ilegal del gatillo. Sí, señor. Muéstremela. 18 de junio de 1944. Sala de conferencias, cuartel general de la 51ª División Highland, Aldershot. La sala contiene a 12 hombres, el teniente coronel Campbell, 3 instructores de francotiradores, 2 armeros de la Escuela de Armas Pequeñas en Jit, un mayor de la División de Adquisiciones del Ministerio de Guerra y 5 francotiradores veteranos recién regresados de Normandía. Harold Bowman está de pie al frente de la mesa, sintiéndose claramente fuera de lugar en su ropa civil, rodeado de uniformes militares. Campbell habla primero. Caballeros, el señor Bowman afirma que puede mejorar la precisión del Lee Enfield en un 65% con una simple modificación del gatillo. He visto su demostración. Quiero que esto sea evaluado adecuadamente antes de descartarlo. El mayor Thornton del Ministerio de Guerra interrumpe. Coronel Campbell, con todo respeto, hemos pasado por esto antes.
Armeros civiles se acercan regularmente al Ministerio de Guerra con mejoras para los rifles de servicio. La Escuela de Armas Pequeñas ha evaluado cientos de estas propuestas. Ninguna ha sido adoptada porque comprometen la fiabilidad o la seguridad. Uno de los armeros de JIT, el suboficial Davis, asiente. Señor, he examinado la modificación del señor Bowman. Incrementa el ángulo de enganche del gatillo más allá de la especificación. Esto podría provocar desgaste del fiador y eventual fallo del gatillo. En condiciones de combate, barro, arena, frío extremo, esta modificación podría causar fallos. Bowman habla en voz baja. ¿La ha probado? No necesito probarla, responde Davis. He trabajado con Lee Enfields durante 18 años. Entiendo la mecánica. ¿Pero la ha probado? Bowman repite. El rostro de Davis se endurece. Señor Bowman, no creo que usted comprenda los requisitos militares. Esto no se trata de agrupar bien en un campo de tiro civil. Se trata de rifles que deben funcionar en las peores condiciones imaginables. Su modificación podría funcionar perfectamente en su taller limpio. En una trinchera embarrada en Normandía, podría hacer que un soldado muriera. La sala estalla. 3 hombres empiezan a hablar al mismo tiempo. Uno de los francotiradores veteranos, el sargento William Reed, se pone de pie. Con el debido respeto, señor, Reed se dirige a Davis. Yo estuve en Normandía la semana pasada. Vi a los francotiradores Jerry acertar sus blancos en el primer disparo a distancias donde nosotros necesitábamos 3 intentos. Perdí a 2 hombres de mi sección porque nuestros segundos disparos delataron nuestras posiciones. Si esta modificación funciona, si realmente funciona, la necesitamos ahora. El mayor Thornton niega con la cabeza. Sargento, entiendo su frustración, pero no podemos autorizar modificaciones de campo a rifles de servicio basándonos en las pruebas de taller de un solo civil. El procedimiento correcto es enviarlo a la Escuela de Armas Pequeñas para una evaluación completa. Ese proceso toma de 6 a 8 meses. ¿6 a 8 meses? La voz de Reed se eleva. Señor, los hombres están muriendo ahora. Hoy. Mientras estamos aquí sentados hablando de procedimiento correcto. Campbell levanta la mano para pedir silencio. Mayor Thornton, aprecio la posición del Ministerio de Guerra, pero voy a proponer algo irregular. Señor Bowman, ¿cuántos gatillos puede modificar por semana? Trabajando a tiempo completo, quizás 50. Esto es lo que quiero. El señor Bowman modificará 50 rifles de francotirador Lee Enfield bajo la supervisión de nuestros armeros. Realizaremos pruebas completas, precisión, fiabilidad, clima frío, inmersión en barro, pruebas de caída, todo. Si la modificación supera todas las pruebas, enviaré esos 50 rifles a Normandía con mi próxima rotación de francotiradores. Si funcionan como se promete, solicitaremos autorización completa al Ministerio de Guerra. El mayor Thornton se pone de pie. Coronel Campbell, usted no puede autorizar esto. Desplegar modificaciones no autorizadas viola 3 reglamentos distintos. Si uno de estos rifles falla y causa una baja, usted enfrentará una junta de investigación. Campbell mira a Thornton fijamente. Mayor, he estado enfrentando juntas de investigación desde el norte de África. Añada una más a la lista, pero no voy a enviar a mis francotiradores de vuelta a Normandía con equipo inferior mientras esperamos que burócratas programen reuniones. CTI número 1. Antes de ver cómo funcionaron estos gatillos prohibidos en combate, necesito pedir su apoyo. Crear estos documentales profundamente investigados sobre historia militar requiere cientos de horas de investigación y producción. Si encuentra esta historia tan fascinante como yo, por favor pulse el botón de suscripción y active la campana de notificaciones. Nos ayuda genuinamente a seguir produciendo estas detalladas investigaciones históricas. Ahora, veamos qué ocurrió cuando estos rifles modificados llegaron al campo de batalla. Las pruebas comenzaron al día siguiente.
Durante 2 semanas, Bowman trabajó 16 horas diarias en un taller en Aldershot, modificando gatillos de Lee Enfield bajo la supervisión escéptica de los armeros militares. Cada rifle modificado pasó por pruebas rigurosas. Pruebas de precisión. Los rifles modificados promediaron grupos de 1.22 pulgadas a 200 yardas con munición militar estándar. Los rifles estándar promediaron grupos de 2.4 pulgadas. La mejora fue consistente en los 50 rifles. Pruebas de fiabilidad. Cada rifle disparó 500 rondas sin limpieza. 0 fallos. Los armeros admitieron su sorpresa a regañadientes. Pruebas ambientales. Los rifles fueron sumergidos en barro, congelados durante la noche, calentados a 120 grados Fahrenheit, y luego disparados. Todos funcionaron con normalidad. Pruebas de caída. Los rifles fueron dejados caer desde 6 pies sobre concreto. Ninguno disparó accidentalmente. Todos funcionaron normalmente después. Peso del gatillo. Los gatillos modificados promediaron 2.8 libras sin arrastre alguno. La seguridad permaneció dentro de las especificaciones. Para el 3 de julio de 1944, incluso el suboficial Davis tuvo que admitir que la modificación funcionaba. No lo entiendo, le dijo a Campbell. Por cada principio que conozco, esto no debería ser fiable, pero las pruebas no mienten. El 5 de julio, 50 rifles de francotirador Lee Enfield modificados fueron entregados a las secciones de francotiradores de la 51ª División Highland que se desplegaban a Normandía. Cada rifle tenía HB discretamente estampado en el guardamonte, las iniciales de Harold Bowman. El mayor Thornton presentó una protesta oficial al Ministerio de Guerra. Campbell la ignoró. Los rifles modificados llegaron a Normandía el 8 de julio de 1944. 12 de julio de 1944, cerca de Esquel, Normandía. El sargento William Reed yace en una pequeña zanja detrás de un seto. Su Lee Enfield modificado descansa sobre una pequeña bolsa de arena. A través de su mira, observa un puesto de observación alemán a 520 yardas, una posición con sacos de arena en el piso superior de una casa parcialmente destruida. Reed lleva 3 horas observando esta posición. Ha identificado a 2 soldados alemanes, un observador con binoculares y un francotirador con un Kar 98 Kelvin. Han estado dirigiendo fuego de mortero alemán hacia posiciones británicas. En la última hora, ese fuego de mortero ha matado a 4 hombres del batallón de Reed. El francotirador alemán aparece, escaneando las líneas británicas a través de su mira. La cruz de Reed se posa sobre el pecho del hombre. Su dedo encuentra el gatillo. La diferencia es inmediata. El gatillo modificado rompe limpiamente a 2.8 libras sin arrastre, sin resistencia acumulada, sin recorrido excesivo. Reed no anticipa el disparo. Lo controla con precisión. El rifle dispara. A través de la mira, Reed observa al francotirador alemán caer hacia atrás. 5 segundos después, el observador aparece intentando alcanzar a su camarada caído. El segundo disparo de Reed lo derriba antes de que pueda retirarse. El informe posterior de Reed señala: impacto de primer disparo a 520 yardas. Impacto de segundo disparo a 525 yardas. Ambas bajas confirmadas. El gatillo modificado funcionó exactamente como se demostró en el entrenamiento. Esta es la primera vez que logro bajas de primer disparo a esta distancia. Los informes de otros francotiradores reflejaron la experiencia de Reed. Para el 20 de julio, las secciones de francotiradores de la 51ª División Highland habían presentado 43 informes mencionando los gatillos modificados. Las estadísticas eran contundentes. Antes de la modificación, 6 junio, 7 julio. Disparos por baja, 2.8. Probabilidad de impacto al primer disparo a 400 más yardas, 38%.
Bajas en la sección de francotiradores, 27 muertos o heridos. Bajas confirmadas, 94. Después de la modificación, 8 julio, 31 julio. Disparos por baja, 1.4. Probabilidad de impacto al primer disparo a 400 más yardas, 76%. Bajas en la sección, 11 muertos o heridos. Bajas confirmadas, 187. Los informes alemanes capturados también lo documentaron. Un informe de situación del 25 de julio de la 12ª División Panzer SS decía: la efectividad de los francotiradores enemigos ha aumentado notablemente en las últimas semanas. Los francotiradores británicos están logrando impactos de primer disparo a distancias antes consideradas difíciles. Se recomienda mayor cautela en la colocación de puestos de observación. Un francotirador alemán capturado, Oberjäger Klaus Richter de la 21ª División Panzer, fue interrogado el 28 de julio. Cuando se le preguntó sobre la efectividad de los francotiradores británicos, declaró: algo cambió a mediados de julio. Antes, normalmente podíamos sobrevivir al primer disparo británico y reubicarnos. Después de mediados de julio, el primer disparo era casi siempre fatal. Empezamos a temer a los francotiradores británicos tanto como ellos nos temían a nosotros. La historia de cómo estos gatillos prohibidos pasaron de ser una modificación vetada a una adopción oficial es increíble. Pero primero, si estás disfrutando esta inmersión profunda en una innovación militar olvidada, por favor dale like al video. Ayuda al algoritmo de YouTube a mostrar esta historia a más entusiastas de la historia. También revisa nuestro Patreon, donde los seguidores obtienen acceso anticipado a guiones y material de investigación detrás de cámaras. Enlace en la descripción. Ahora, veamos cómo el estamento militar británico finalmente tuvo que admitir que estaba equivocado. 15 de agosto de 1944, cerca de Falaise, Francia. El bolsón de Falaise, donde las fuerzas aliadas estaban rodeando y destruyendo al grupo de ejércitos B alemán, se convirtió en el campo de pruebas de la modificación de Bowman. Las secciones de francotiradores británicas y canadienses equipadas con los Lee Enfield modificados lograron un éxito sin precedentes contra fuerzas alemanas que intentaban escapar del cerco. El sargento James Mill, de la 3ª División de Infantería canadiense, registró uno de los enfrentamientos más notables. El 16 de agosto, Mill y su observador ocuparon una posición con vista a una intersección cerca de Trun. Durante 6 horas, se enfrentaron a soldados alemanes que intentaban retirarse por la intersección. El informe posterior de Mill documentó 23 bajas confirmadas a distancias entre 300 y 600 yardas. Disparó 28 tiros, una tasa de acierto del 82%. Su informe señalaba: el gatillo modificado me permitió realizar disparos que nunca habría intentado con un Lee Enfield estándar. A más de 500 yardas, la capacidad de romper el disparo limpiamente sin perturbar el punto de mira hizo que disparos antes difíciles fueran rutinarios. Para finales de agosto de 1944, la noticia de los gatillos modificados se había extendido entre las secciones de francotiradores británicas y canadienses. Francotiradores que no habían recibido rifles modificados lo solicitaban. Algunos intentaban modificar sus propios gatillos basándose en descripciones de otros francotiradores, una práctica peligrosa que resultó en varios fallos. El Ministerio de Guerra ya no podía ignorar la evidencia. El 3 de septiembre de 1944, el mayor general Charles Keatley, comandante de la 6ª División Acorazada, envió una solicitud formal al Ministerio de Guerra. Solicitar autorización inmediata y producción de la modificación del gatillo Bowman para todos los rifles de francotirador Lee Enfield. Las pruebas de campo en la campaña de Normandía demuestran una mejora significativa en la efectividad de los francotiradores sin problemas de fiabilidad. El suministro actual de rifles modificados es insuficiente para satisfacer la demanda. Se ordenó a la Escuela de Armas Pequeñas en JIT que realizara una evaluación oficial. Para este punto,
Los rifles modificados habían disparado más de 50.000 rondas en combate sin fallos relacionados con el gatillo. La prueba era una formalidad. El 12 de octubre de 1944, el Ministerio de Guerra autorizó la producción de la modificación del gatillo Bowman. Harold Bowman fue contratado para entrenar a los armeros militares en el procedimiento de modificación. Para diciembre de 1944, más de 3.000 rifles de francotirador Lee Enfield habían sido modificados. Las estadísticas finales de combate de la campaña del noroeste de Europa contaron la historia. Las secciones de francotiradores británicas y canadienses equipadas con Lee Enfields modificados lograron una reducción del 68% en bajas de francotiradores comparado con julio de 1944. Incremento del 94% en bajas confirmadas por sección de francotiradores. La probabilidad de impacto al primer disparo a más de 400 yardas aumentó del 38% al 81%. El rango promedio de enfrentamiento aumentó de 380 yardas a 485 yardas. Se estima que 340 francotiradores británicos y canadienses sobrevivieron a enfrentamientos que probablemente no habrían sobrevivido con gatillos estándar. Estos hombres regresaron a casa con sus familias, tuvieron hijos, construyeron vidas. Su supervivencia fue directamente atribuible a una modificación simple que costaba 3 chelines por rifle. Harold Bowman nunca buscó reconocimiento por su contribución. Cuando el Ministerio de Guerra le ofreció pagarle por entrenar a los armeros militares, rechazó el pago más allá de sus gastos reales. No hice esto por dinero, le dijo al teniente coronel Campbell. Lo hice porque los hombres estaban muriendo. Después de la guerra, Bowman volvió a su tienda de armería en Portsmouth. Rara vez hablaba de su contribución en tiempos de guerra. Cuando los clientes preguntaban por la carta enmarcada en la pared de su taller, un agradecimiento personal del mariscal de campo Bernard Montgomery, él cambiaba de tema. En 1947, un grupo de veteranos de la 51ª División Highland visitó la tienda de Bowman. El sargento William Reed, que había sobrevivido a la guerra y regresado a Escocia, habló por el grupo. Señor Bowman, queríamos venir aquí y decirle algo. Por lo que usted hizo, por esos gatillos, algunos de nosotros regresamos a casa cuando de otra forma no lo habríamos hecho. Tenemos hijos ahora. Tenemos vidas. Eso es gracias a usted. Según los informes, Bowman se emocionó y tuvo que retirarse a su taller trasero para recomponerse. La modificación del gatillo Bowman permaneció estándar en los rifles de francotirador británicos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 8.000 rifles de francotirador Lee Enfield fueron modificados antes del día de la victoria en Europa. La modificación fue tan exitosa que, cuando el ejército británico adoptó el rifle de francotirador L-42A1 en la década de 1970, en sí mismo un Lee Enfield modificado. El diseño del gatillo incorporó los principios geométricos de Bowman. Los rifles de francotirador militares modernos, desde el Accuracy International Arctic Warfare hasta el Barrett M82, utilizan diseños de gatillo basados en el mismo principio que Bowman descubrió en su taller de Portsmouth. Aumentar el ángulo de enganche entre gatillo y fiador para reducir el arrastre manteniendo la seguridad. Harold Bowman murió en 1968 a los 76 años. Su obituario en el Portsmouth Evening News no mencionó su contribución en tiempos de guerra. Lo describía como un respetado armero local y un dedicado hombre de familia. Pero en los archivos del Museo Imperial de la Guerra hay un expediente que contiene 127 cartas escritas por francotiradores británicos y canadienses a Harold Bowman entre 1945 y 1968. Ellas cuentan la verdadera historia. Cartas de hombres agradeciéndole por sus vidas. Cartas de esposas agradeciéndole por el regreso de sus maridos. Cartas de niños que existían porque sus padres sobrevivieron. Una carta de un ex francotirador llamado Thomas Henderson, fechada en 1952, dice: Estimado señor Bowman, mi hija nació la semana pasada.
La llamé Hope porque eso fue lo que usted nos dio en Normandía. Esperanza de que realmente pudiéramos sobrevivir. Quería que supiera que cada vez que la miro, pienso en esa modificación del gatillo. Una cosa tan pequeña, una diferencia tan enorme. Gracias. La lección de la historia de Harold Bowman no trata sobre modificaciones de gatillos ni mecánica de rifles. Se trata del poder de la iniciativa individual frente a la resistencia institucional. Se trata del valor de desafiar el consenso experto cuando la evidencia lo exige. Y se trata del impacto profundo que una sola persona puede tener cuando se niega a aceptar que nada puede hacerse. En el verano de 1944, el estamento militar británico declaró que los gatillos de Lee Enfield no podían mejorarse sin comprometer la fiabilidad. Harold Bowman, un armero civil sin credenciales ni autoridad, demostró que estaban equivocados con 3 chelines en piezas y 45 minutos de trabajo. Y porque lo hizo, cientos de hombres regresaron a